más. Allá llegó a 30 y están, que se están asando de calor. Ya tenemos comunicación con Ligia Castro de Doens. Buen día. ¿Perdón? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno ver a Ligia. Bueno ver a Ligia. Sí, me da mucho gusto volver a verte, Edwin. Buenos días a todos. Buen día. Ligia, pudiste estar en la COP, ¿no? Así es. Y te escuché reaccionar a lo que yo estaba refiriéndome al chileno diciendo ya no hay marcha atrás. Sí, mira, la crisis climática lleva una velocidad mucho más rápida de la que se prevía en el calentamiento global. Parte de la discusión en las negociaciones era la mayor parte de los países tratando de que se tomen todas las medidas para reducir emisiones para poder estabilizar el clima en 1.5. Pero los países que todavía tienen generación por petróleo y gas todavía tienen un tiempo que requieren para la transición energética. Y no pudimos hacer consenso entre todos los países para que lográramos el compromiso de que ese límite para la estabilidad sea de 1.5. Ellos plantean que de 2, pero el tema es que la velocidad lleva luego también del calentamiento global a pérdidas y daños muy considerables. Ustedes han visto en esta temporada lluviosa, sobre todo en estos meses de septiembre, octubre, noviembre, las pérdidas y daños que ha habido en Panamá, pero si ven las noticias, lo que ha ocurrido en Colombia y en Venezuela son desastrosas. Pérdidas de vida, bueno, en Bogotá en la primera semana de en Colombia la primera semana de la COP, más de 500.000 afectados por inundaciones. La ciudad de Cartagena se inundó por completo, eso nunca había ocurrido. Entonces, la tendencia es que nos vamos a ir a los dos extremos, o de mucho calor o de mucho frío, de que aquellos países que tenían primavera y otoño, la primavera y otoño prácticamente desaparecen y nos vamos del extremo calor al extremo frío. Nosotros acá en la Dirección de Cambio Climático terminamos recientemente los escenarios de cambio climático para Panamá. Hemos tenido 3 años continuos de niña. Se supone que en los eventos niñas a Panamá le llueve más. Sin embargo, hemos tenido temporadas secas de 4 meses, muy secos y muy calientes. Lo que quiere decir que probablemente cuando venga un año normal vamos a tener 5 meses secos y que probablemente si viene un año niño vamos a tener 6 meses secos. Y a los 3 meses secos ustedes vieron que el canal tuvo que tomar medidas para restringir calado y empezamos a tener también problemas de abastecimiento de agua a la población y para todos los sistemas productivos. Al final de los 3 meses. Entonces, ustedes imagínense si llegamos a 5 o 6 meses secos, desde ahora vamos a tener que prepararnos cómo vamos a enfrentar esa situación. En estos escenarios de cambio climático hemos visto las 6 regiones hidroclimáticas del país. Y, por ejemplo, con claridad se ve en la región de Azuero, es uno de las pocas regiones donde se va a incrementar precipitación. Y ustedes dirán, ¿el arco seco? Pues sí, el arco seco. Pero esa precipitación no cambia el patrón de lluvia. Vamos a tener en el arco seco de 5 a 6 meses muy secos, muy calientes, y luego una temporada lluviosa en la cual, sobre todo, septiembre, octubre y noviembre, van a haber en poco tiempo lluvias torrenciales. Entonces, imagínense, durante algún tiempo hemos estado trabajando en tratar de adaptar la agricultura y la ganadería del arco seco a las condiciones muy secas. Y ahora vamos a tener que trabajar con el sector agropecuario para que se puedan trabajar en producción de estas que son de temporada, para que en la temporada seca se pueda sembrar y cultivar lo que es en temporada seca y luego en temporada lluviosa lo que se pueda sembrar y cultivar en temporada lluviosa. Los cultivos de todo un año van a tener un mayor riesgo climático de pérdida por lluvias torrenciales. Y hay que tratar también de hacer más ganadería sostenible, silvopastoril, y hacer más agroforestería. Tenemos que reforestar
más. ¿Por qué? Porque con las lluvias torrenciales perdemos muchos suelos, se lavan hacia los ríos y luego vamos a tener poca productividad de nuestros cultivos y de los pastos para alimentar nuestro ganado. O sea que por lo menos tenemos la información, hay que tomar decisiones basadas en la información científica que arrojan los escenarios de cambio climático para todas las regiones hidroclimáticas del país, tanto en Ahora, el sector público como en el sector privado, en ambos. ahora, doctora Castro, uno se pregunta viendo lo que fue la COP en Egipto, tomando en cuenta que el año que viene será en Emiratos Árabes Unidos, ¿por qué el presidente no fue? Y se lo pregunto porque uno puede ver, o uno pudo ver a líderes del mundo, como el señor Emmanuel Macron, sentado allí dándose la mano al presidente Gustavo Petro, que desde su discurso en las Naciones Unidas y desde que llegó al poder a Colombia habla de una transformación en el Estado colombiano. ¿Por qué el presidente no fue a esta cita tan importante? Ok, en la COP26 de Glasgow, en Inglaterra, el presidente Cortizo asistió. Esta COP27 coincide con la COP de CITES. Por primera vez, Panamá tiene en su territorio la responsabilidad de la COP de CITES, que sí inauguró el presidente Cortizo, y que está teniendo mucho éxito, que es para la protección de especies amenazadas y que están presentes 188 países. Así que había un compromiso a nivel nacional, hubo una nutrida participación, todos con financiamiento externo, había del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, de SINAPROC, estaba también de la sociedad civil, Fundación Natura, representación de los pueblos indígenas de Panamá, y se tuvo una muy activa participación de la delegación panameña. ¿Por qué era tan importante, por ejemplo, que asistiera Petro? Porque el grupo de negociación ILAC, en estos 6 meses que coincidieron con la COP27, lo preside Colombia. Y en ese grupo ILAC de negociación está presente Panamá. Nosotros fuimos muy activos dentro del grupo de negociación buscando los consensos en América Latina para luego buscar consensos en el grupo 77 y luego consensos en la plenaria. Y déjeme decirse que no solamente hubo una muy buena participación del presidente Petro, sino también de la ministra de Colombia, que recibió todo el apoyo de la delegación panameña en la generación de toda la documentación y de la participación activa de los delegados panameños en las negociaciones de todos los temas que se trataron. Ligia, una pregunta, pues, precisamente por lo que usted mencionó de el momento que hubo una crisis, la recuerdo perfectamente bien, en la que el canal tuvo que tomar decisiones drásticas sobre el calado y demás. Había bajado el nivel del lago incluso. ¿No será necesario esto alguna vez que alguno de nosotros ha estado, por ejemplo, aquí en Miami, en la Florida, y uno va en las carreteras y en las autopistas y uno ve que hay pequeños lagos por distintos puntos, pero pequeños, o sea, no, lagos, pero nada grande, pero son lagos? Oye, pero estos gringos, como... Y un día me explicaron, no, ¿tú sabes lo que es eso? Esos son reservorios de agua. Tal cual. Son Se ha reservorios. estado impulsando en los 2 últimos años, sobre todo por el sector agropecuario, captación de agua de lluvia para hacer este tipo de embalses. Exactamente, de eso le quería preguntar, Ligia, porque Exacto. durante la campaña política en la que ganó el presidente Cortizo, él en un debate habló de cosecha de agua y la gente pensaba que se había equivocado. Yo no me puedo estar dentro de esa gente, porque yo sí entendí rápidamente, porque me lo habían explicado con anterioridad, lo que implicaba esa expresión de cosecha de agua. Pero ¿hemos avanzado algo los panameños en esa Sí, cosecha de agua? sí, hemos avanzado algo en cosecha de agua. Todavía mucho por hacer, pero sí hay un avance importante en el sector agropecuario, fundamentalmente allí. En otra región hidroclimática donde va a haber un poquito de incremento de precipitación, no tanto como en Azuero, es en la región central, que es donde está la cuenca hidrográfica del canal, pero también se incrementa mucho
la temperatura máxima diurna y la mínima nocturna. Y con la máxima diurna, pues también se incrementa la evaporación de los lagos. Ellos están haciendo algunos estudios y planificando algunas decisiones importantes y están tomando en cuenta los escenarios de cambio climático. La ACP tiene un excelente equipo en la parte de agua y ambiente. Señora Ligia, varios de los medios internacionales recogían durante la COP27 que no había como resultados concretos. ¿Nos puede decir qué fue lo que pasó? ¿Si hubo, si no hubo resultados concretos? Sí, hay algunos resultados concretos. De hecho, en todas las COP siempre se logran los consensos para lograr algún acuerdo. Otros quedan pendientes. La angustia que hemos tenido todos es la velocidad que lleva a la crisis climática y que era necesario tomar consensos más rápidos para reducir las emisiones y tratar de estabilizar la temperatura al 1.5. Algunos países desarrollados lo que planteaban era que con la guerra de Ucrania la crisis económica también los había afectado a ellos en la velocidad de hacer su transición energética a una generación de energía más verde y que eso les va a tomar más tiempo. Pero el resto de los países hablábamos de la urgencia de que esa decisión, de que el límite tenía que ser 1.5 en nuestra ambición para lograrlo, era urgente. Así que este tema es uno de los temas más importantes que han quedado pendientes para el próximo año y que es álgido para la sobrevivencia de muchas especies biológicas, pero también para la sobrevivencia de la especie humana. A veces nos olvidamos que nosotros somos una especie biológica superior porque tenemos cultura, pero somos una especie biológica y como muy bien lo planteaba Darwin desde hace muchísimos años, si no somos capaces de adaptarnos, los que no podamos adaptarnos, pues moriremos. En ese sentido, si la velocidad de la crisis climática es muy rápida y no sea igual la velocidad de las acciones para adaptar ecosistemas, adaptar sistemas productivos, adaptar comunidades, entonces sí vamos a tener efectos de pérdidas y daños que se van a ir incrementando y que van a dar un golpe muy, muy duro para la sobrevivencia de la humanidad. Ahora, lo que siempre me pregunto, licenciada, es si más allá de estos grandes acuerdos que se pactan en estos foros internacionales, si en Panamá los gobiernos como tal, el que está ahora, los que estuvieron antes, están haciendo lo propio para nosotros aportar a que esto se preste. Sí, mira, Panamá por muchos años fue fortaleciendo su cobertura boscosa y ha ido fortaleciendo también, sobre todo en este periodo de gobierno, con una labor de trabajo conjunto con la Policía Ambiental, el tema de la tala ilegal. Panamá es uno de los pocos países en el mundo que es carbono negativo. Se acaba de actualizar el mapa de cobertura boscosa. El 68% del territorio de Panamá tiene cobertura boscosa. O sea, nosotros capturamos más de lo que emitimos. Estamos haciendo un aporte a nivel global de captura de emisiones. Pero a la vez somos un país sumamente vulnerable. Los escenarios de cambio climático, por ejemplo, la máxima nocturna se va a ir incrementando cada vez más al año 30, al 50, al 70. Eso es un riesgo muy grande para la salud, porque se incrementa, hay alteración en los vectores, en los patógenos, y entonces tenemos más enfermedades emergentes y reemergentes. O, por ejemplo, como la del COVID, o sea, un ecosistema alterado, conjugado con cambio climático, aparece el COVID, se desata una pandemia mundial. Pero también afecta la seguridad alimentaria, porque todos estos patógenos, como la roya del café, etcétera, afectan también la producción agropecuaria. De ahí la necesidad de estabilizar el clima. En este momento, nosotros ya habíamos terminado los escenarios de cambio climático, de cambios en los patrones de lluvia y de incremento de temperatura máxima diurna y nocturna. En este momento estamos terminando los de elevación del nivel del mar. Y para Panamá afecta de forma importante parte del territorio
y se va a tener que tomar acciones pronto, planificar muy bien lo que vamos a hacer en esos territorios, tanto en el sector público como en el sector privado. Una de esas medidas, por ejemplo, a principios del próximo año, van a estar los primeros desplazados climáticos de las islas de Gunayala a tierra firme. Pero ese proceso va a tener que continuar, porque al 2050 ninguna de estas islas va a estar sobre el nivel del mar. Entonces, este gobierno y los próximos gobiernos van a tener que programar los siguientes desplazamientos de estas poblaciones a tierra firme de la comarca. Y, por ejemplo, para el 2050, el aeropuerto de Tocumen va a ser costero. ¿Qué vamos a hacer en el territorio del aeropuerto de Tocumen a la costa? La gente que vive allí, ¿dónde la vamos a desplazar, a crearles condiciones de vida? Es muy probable que la península de Punta Chame para el 2050 no exista. Y ahí hay inversiones importantes públicas y privadas. Hay que iniciar un proceso también de desplazamiento de estas inversiones a otros lugares. Tenemos varias áreas del país que al 2050 van a estar afectadas por incremento del nivel del mar, pero también se incrementa la temperatura del mar y se incrementa más la temperatura en el Caribe que en el Pacífico. Y eso quiere decir también afectación a considerables especies marinas. Entre ellas, las algas no son capaces de sobrevivir a más de 1 grado de temperatura. Y al 2030, probablemente, la temperatura del mar Caribe va a estar en 1.3%, pero al 2050 en 2%. Las algas no van a existir. Y de las algas se alimentan los corales. Entonces, de ahí Panamá por eso insistió mucho en que había que incrementar la ambición y que teníamos que comprometernos a reducir más las emisiones, a acelerar toda la transición energética, porque en eso nos va también pérdida del territorio nacional y de inversiones importantes que hay a nivel nacional. Y de ahí también la importancia que sí se tuvo éxito, fue una decisión muy difícil, pero se tuvo ya al final éxito en que se creara el Fondo de Pérdidas y Daños, porque estas pérdidas y daños que ustedes han visto en la región de Azuero, que hemos visto en Chiriquí, en la comarca Nove, en Veraguas, tiene que haber una forma de apoyar a los países para restaurar esos ecosistemas, restaurar esa producción, restaurar esas comunidades afectadas. Lo que no podemos restaurar es la pérdida de vidas humanas, pero se va a seguir incrementando. Entonces, eso sí se logró allí, y ahora lo que hay que habrá de definir es cuánto van a aportar a ese fondo para apoyar a los países. De eso también escuché ayer en esta noticia chilena, que habían logrado comprometer a Estados Unidos. Y por cierto, qué interesante, Gonzalo, este señor que creo que, no sé si es meteorólogo, no sé cuál será su especialidad, pero decía, eso es para que se entienda cómo el pueblo logra tomar decisiones que cambian el rumbo para bien o para mal. Claro. Y así, fíjense dónde sustentó su argumento, en la elección de Biden y habiendo sacado a Trump. Porque al haber sacado a Trump, Biden regresó a la COP, Biden regresó al tema de la cumbre del cambio climático, y han comprometido a Estados Unidos a que aporte, como está diciendo Ligia Castro en este momento, a que haga los aportes que le corresponden para que esto pueda seguir avanzando. Entonces, él viene y reitera, es para que entiendan, porque el pueblo sí es parte de la toma de decisiones, que no es nada más sembrar un árbol o cambiar el carro de gasolina a electricidad, sino cambiar a los dirigentes políticos del Estado para que hagan una reubicación del Estado en estos temas. En varias ocasiones, Ligia, dos cosas. En más de una ocasión yo escuché a Stanley G. más que lo escuché, lo entrevisté, y advertía de esto que nos acabas de decir de Punta Chame, pero nos lo advertía en Colón, sí, en cuanto al aumento del nivel del agua en Colón. 1. 2. Me habla de que sí se ha avanzado algo en cosecha de agua en Panamá, y eso me lleva a otra pregunta. El canal de Panamá, que sepas, obviamente yo sé que la autoridad del canal de Panamá tiene su propia agenda también, que debe coincidir naturalmente con la del resto del país, pero ¿sabes si el canal de Panamá también se ha estado preparando para este tema de reserva de agua? Sí, se ha estado, el canal de Panamá se ha estado preparando,
y tiene conocimiento de los escenarios de cambio climático. Una vez salieron con la primera institución pública que nos reunimos para presentárselo, fue justamente para la autoridad del Canal de Panamá. Ellos tienen un excelente equipo, tienen bien estudiada la situación y tienen planificadas todas las acciones que van a tomar para salvaguardar el funcionamiento del Canal de Panamá. Y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario también está tomando las medidas. Estamos trabajando incluso también en la huella hídrica y la huella de carbono de los productos. Estamos capacitando a funcionarios del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y a exportadores para trabajar primero con los de exportación, porque también hay ventajas comparativas y competitivas. Los productos panameños que tengan en su etiqueta su huella hídrica y su huella de carbono, por ejemplo, al entrar al mercado europeo, el impuesto de entrada es menor. Y con la nueva legislación aprobada en Estados Unidos también. O sea que en la medida que más productos panameños de exportación tengan su huella de carbono y su huella hídrica, pues tendrán que pagar menos impuestos para entrar a mercados internacionales. Y luego trabajaremos con el resto de los productores del país. Hay un tema que se aprobó, que costó también un poquito hasta el final, pero se logró, que es la estrategia de empoderamiento climático. Hay que fortalecer las capacidades desde los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, en el tema de cambio climático, que sepamos que tenemos que cambiar conocimientos, actitudes y prácticas, porque todos tenemos algo que aportar para transformar las condiciones actuales de cambio climático. Son los futuros líderes y los que tendrán que tomar decisiones, deben de formarse desde ahora para que esas decisiones sean basadas en ciencia. Y futuros líderes hablo gubernamentales, empresariales, académicos, municipales. Ahora, me da la impresión, y luego de escuchar la experiencia de una mujer panameña altamente profesional como Ligia Castro, me da la impresión, Ligia, que acá en Panamá tendremos que ser como, así como, como cuando uno está en un lugar y se pone una mosca necia, y uno está con... Yo persistir, creo que así es. Persistir, como la mosca o como la gotera, ¿no? Así es. Si bien es cierto el tema se habla, aquí en esta emisora, en este programa, hemos hablado del tema, siento que nos estamos quedando cortos en darle más tiempo de exposición a este tema, sí, para que haya más conciencia en la población. Estamos totalmente de acuerdo, y ese es, aprovecho la oportunidad, un llamado a todos los periodistas del país que juegan un rol fundamental. Nosotros hemos estado trabajando en las academias de jóvenes líderes para cambio climático. Tuvimos 4 academias anuales, pero había mucha demanda de jóvenes. Este año tuvimos 2 semestrales y ya hemos gestionado recursos internacionales para que el próximo año haya 3 academias y puedan formarse. Escogemos 30 por academia, la demanda siempre son de más de 400, pero buscamos un equilibrio entre todas las provincias, que haya también representación de pueblos indígenas y de pueblos afrodescendientes, para que ellos también vayan apoyando en la generación de la conciencia esta ciudadana. Luego todos los egresados se mantienen en contacto en el programa Alumni de forma virtual todos los meses, analizando cómo va todo el contexto de cambio climático a nivel nacional y a nivel internacional. Tenemos un programa de pasantías en la Dirección de Cambio Climático de licenciatura, maestrías y doctorado, y nos hemos ido quedando con aquellos más que se apasionan más con el tema, que piensan fuera de la caja, que son creativos, con aquellos proyectos que se consigue financiamiento internacional para poder generar toda la información y los productos que se requieren. Ya lanzamos la plataforma de transparencia climática. Están los 2 primeros módulos, hay que trabajar en el resto. En esta plataforma de transparencia climática aspiramos a que esté toda la información de cambio climático que permita sustentar la toma de decisiones públicas, privadas a nivel nacional, pero que también esté toda la información de cambio climático en un solo lugar para que las universidades panameñas generen más tesis de licenciatura, maestría y doctorado con investigación básica y aplicada para resolver problemas concretos de cambio climático.
Ligia, muchísimas gracias por este tiempo que nos has dado y por haber compartido con nuestros oyentes y nuestros seguidores en las redes lo que ha sido esta experiencia de la COP y más que una experiencia, la responsabilidad que tenemos que asumir todos con un tema tan fundamental, como ha dicho hasta el Papa, un tema tan fundamental como la casa común de todos. Así es, gracias por el espacio y sobre todo gracias por el interés que tienen ustedes en el tema. Muy amable, Ligia, que estés bien. Gracias. 8:40 minutos. Ya hay informe. Cuadra. Ya hay debate. ¿Cómo es?